días en esta mañana para todos. Que el Dios del cielo y la tierra, cada día por su gracia, su amor, su bondad y su misericordia nos acompañe en medio de este diario vivir, en medio de esta situación en la que nos encontramos viviendo en esta década, en esta temporada, ya que cada dispensación de la que Dios nos ha permitido vivir ha tenido situaciones difíciles, problemas, caos, dificultades, pero Dios siempre ha estado ahí. Lo importante es en medio de cada adversidad, en medio de cada conflicto, saber la condición de vida en la que hemos estado viviendo, cómo nos hemos comportado, cuáles han sido nuestras actitudes, nuestras acciones, y si de una manera u otra hemos pecado, no nos queda más otra cosa, que es la parte más importante de la que te quiero hablar en esta mañana. En el capítulo 6 del libro de Oseas, el versículo dice la palabra de Dios 1: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cuidará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Padre, en esta mañana bendigo la vida de cada una de las personas quienes nos van a ver, quienes nos van a escuchar en esta transmisión. Ruego que esta palabra provoque vida, restauración, haga posible lo imposible, levante, sane, restaure, de tal manera que, Señor, al escuchar esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, hayan cambios en nuestras vidas, tanto dentro de la parte interna como externa, y jamás sigamos siendo los mismos. La palabra de Dios nos invita a algo muy importante. Y creo que en medio de alguna mala actitud, alguna mala decisión, debemos hacer. Porque muchas veces, por estar manipulados, mal influenciados, compartir con personas o encontrarnos en lugares no adecuados, cometemos errores. Pero alguien dijo por ahí que mientras vida haya esperanza. Gran parte del pueblo de Dios, y dentro de ellos Efraín y Judá, se habían apartado, habían cometido errores, habían pecado. Así como quizás hoy usted, mi amado hermano, ha pecado, ha fallado, o hemos hecho cosas indebidas que realmente no le agradan a Dios, en donde Dios tiene que tomar medidas. Porque si algo debe ser corregido es el pecado. La palabra de Dios nos enseña que el pecado corroe, que el pecado destruye y finalmente mata y lleva al hombre hacia la condenación. Por lo tanto, al ver esta palabra podemos encontrar algo muy importante, y es de lo que le quiero hablar en esta mañana: volver a Dios. Y aquí, según nos comenta, gloria al Señor, el diccionario, que en la Biblia esta expresión volver tiene que ver con recapacitar, tiene que ver con reflexionar. Y también hay una historia que quizás muchos la conozcamos, otros no, pero es muy importante y es de menester poderla considerar: la del hijo pródigo. Porque la palabra dice que él volvió en sí. Él recapacitó, reflexionó después de haber malgastado todo lo que el padre le había dado, no porque se lo quería dar, porque no era el tiempo adecuado, sino porque él no estaba preparado todavía para manejar esta situación, de tal manera que se perdió, se confundió, malgastó todo. Pero lo importante es que en medio de tanta zozobra y del pecado que cometió, volvió.
en sí. Dice acá la historia nos comenta dentro del contexto que este hijo, porque tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor, dejó la casa de su padre, gastó todo su dinero en farras, festines y muchas otras cosas, viendo una vida desordenada, y terminó aguantando hambre en medio de cerdos, ansiando, deseando comer de la algarroba que le traían a ellos. También la frase dice que al estar en peor condición, volvió en sí y pensó en cómo pudiera estar al llegar una vez más a la casa de su padre, entendiendo de que él tenía jornaleros y que vivían en una cierta condición. Pues imagínate, si los jornaleros vivían bien, cuanto más él siendo su hijo. Pero había un problema, él había pecado, él se había apartado. No sé si de repente usted, mi hermano, mi amigo, compañero, se apartó de Dios, dejó ese ministerio, ese don, ese talento, ese llamado, y lo más importante, descuidó su salvación, porque hay algo que no podemos descuidar ni negociar, y es nuestra salvación. Pero de repente algo te hizo reflexionar, algo te hizo recapacitar. Pues lo más importante es volver a Dios, porque en Dios puede ser restaurado, en Dios puede ser levantado, en Dios puede ser restituido, ya que en la historia podemos ver que cuando este hombre vuelve en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Llegó a la casa de su padre, desde lejos lo vio el padre, lo reconoció y dice que mandó a hacer una fiesta, lo mandó a bañar, lo mandó a calzar y le colocó un anillo como sello de garantía que le pertenecía a él. El otro punto con relación al hermano, no quiero considerártelo tanto, porque en sí la historia o el tema es énfasis en volver a Dios después de haber pecado, después de haber hecho lo malo. Es ahí donde quiero precisar en esta mañana, en este su programa, A la Mesa con el Rey, para que disfrutes de este alimento, de esta palabra que nutre, que da vida, que levanta, que cambia, para que si en algún momento dado pecaste, hiciste algo malo, algo indebido, que no estuvo bien delante de Dios, te apartaste. Hoy, por esta palabra, tienes la oportunidad de recapacitar, de reflexionar, de despertar, de arrepentirte, porque aquí vemos que este hombre se arrepintió. Y en la palabra, según los de Judá, los de Efraín, que habían también pecado, que habían hecho algo malo, que habían hecho algo indebido delante de Dios, porque Dios lo sabe todo, porque Dios lo conoce todo, reflexionó, recapacitó. Note cómo dice la palabra: venid, se hace un llamado, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él mismo nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Alguien dijo por ahí que Dios tiene, dice, la medicina para la cura, para la llaga, para aquello que necesitamos en medio de eso que hicimos y que trajo consecuencias, pero que si nos volvemos a Dios, Él nos restaurará. El 2 dice: y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Muchas veces, que aunque físicamente quizás la persona no muere, pero espiritualmente muere. Pero vienen consecuencias de enfermedades, maldiciones, deterioros, pero en Dios siempre, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Y en esta mañana hay esperanza, porque el Señor está dispuesto a sanar, a restituir, a restaurar, a traer cambios poderosos en ti, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todo el entorno de lo que tú eres. Y de esa manera entonces, como dice acá, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, que jamás vuelvas a incurrir en aquel acto por el cual te apartaste, te fuiste,
te deterioraste, vinieron consecuencias, porque volviste a Dios ahora y tu vida jamás seguirá siendo la misma. Pero esto sucede si tú crees. Recuerda que el que cree todo es posible. Vuelve a Dios. ¿Cuándo? Ahora. Este es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquí el Señor está a la puerta, te está llamando para que vuelvas a Él. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y no te olvides, esto fue A la Mesa con el Rey. Muchas bendiciones.